Ahora sí, entonces, súper bienvenidos todos a la clase de hoy día. Esta es la clase 4 del ciclo que compone 9 clases, todas durante abril. Y el tema de hoy día es imagen corporativa. Vamos a evaluar cómo utilizar el diseño a favor del negocio. ¿Por qué? Porque surgen en el camino bastantes dudas sobre cómo queremos mostrar nuestra empresa y cómo realmente estamos logrando que nos vean. Y eso es lo que vamos a resolver hoy día. ¿Qué aspectos tenemos que considerar para lograr esa imagen profesional que hemos mencionado antes y que es un concepto bastante etéreo, pero demasiado repetido? Mi nombre, los que ya me conocen, bienvenidos otra vez. Los que no me conocen, espero seguirlos viendo en adelante. Mi nombre es Romina Caroca. Yo trabajo en marketing digital hace ya 14 años, haciendo clases también. Y con la agencia estamos hace casi 9. Así que gracias también al equipo que está detrás aquí colaborando para poder lograr estas clases. ¿Sí? Empezamos, ahora sí, imagen corporativa, utilizando el diseño a favor del negocio. Y vamos a hablar de dos grandes temas, la personalidad de marca y cómo construir esta imagen que es la que nos va a jugar a favor. La personalidad, vamos a revisar los aspectos fundamentales para su creación. Pero les dejo el dato de inmediato, que tenemos otra clase, que es para cómo cuestionarnos el llegar a crear nuestra personalidad de marca. Hoy día vamos a hablar directamente de cómo usarlo y transformarlo en imagen. Entonces, esta primera parte fue difícil encontrar este ejemplo, me delató el tiro, porque no podíamos hablar de una marca que pudiéramos afectar, ¿sí? Extinta. No sé si se acuerdan de Nextel, pero cuando recién apareció era una marca un poco desordenada, tenía este olorcito a ser una marca más barata, más popular incluso, si así se quiere, y la tenemos en un extremo donde realmente lo que querían mostrar era esto. En el otro extremo tenemos a Entel, una marca que siempre se ha mostrado muy corporativa, muy paltona incluso, muy ejecutiva. Y tenemos que hacer la mezcla o lograr nosotros mostrarnos sin irnos a los extremos cuando no queremos hacerlo. Ya vamos a asumir obviamente que Nextel y Entel estaban preparados para mostrarse de esa forma, pero nosotros tenemos que buscar este equilibrio de quién realmente soy, tal vez este que es más desordenado, más popular, versus el público al que quiero llegar y cómo me quieren ver. En este caso, los ejecutivos. De traje y corbata prefiere Entel, ¿sí? Y como buen ejemplo para esta construcción, tenemos a WOM, que es una marca que si bien se ve desordenada, incluso rebelde, diría que es el concepto que ocupa, se ve una marca profesional. ¿Ya? Y les dejo este ejemplo porque esta es una conversación que ya hemos tenido sobre el concepto de ser profesional y podemos hacerlo sin perder el quiénes somos mientras tanto. Si yo hablara de una marca personal, y que esta les voy a comentar la misma conversación que tuvimos internamente con el equipo, si hablo de la marca personal, o en este caso de mi marca como Romina Caroca, mi Nextel o mi foto sería la muy desordenada, la que habla con las amigas y está media chascona con una copa de vino tinto en la mano, tal vez. ¿Sí? En cambio, si yo digo, no, pero quiero llegar a grandes empresas y yo mostrarme muy corporativa, porque ese es mi tono profesional, tendría que estar con blazer y muy peinada y conceptos que ya se escapan de lo que para esta personalidad de marca yo prefiero mostrar. Entonces me quedo con este concepto WOM. En este caso, muy similar, no sé si quien utilice WOM habrá visto que cuando, por ejemplo, uno paga la cuenta, dicen, ya bacán, pagaste, o cuando hay un error en la página, su concepto es decir, ups, algo salió mal, ¿ya? Porque ellos tienen muy definido cómo es la personalidad, cuál es su tono comunicacional, cuál es el universo verbal que pueden utilizar. ¿Cómo vamos? Una vez que nosotros definimos nuestra personalidad y yo digo, ok, yo no me quiero ir a ningún extremo y, por ejemplo, voy a hacer WOM, o en este caso, por coincidencia, tiene los mismos colores de la agencia. ¿Cómo empezamos a aterrizar estos conceptos? Primero hay una definición de colores, esto también lo hemos conversado, hoy día vamos a repetir varias cositas que hemos visto antes. Hacemos esta paleta de colores, donde en general el 60% lo tomamos con algún color base, ni siquiera sé si lo alcanzan a distinguir en pantalla, pero es blanco en el caso nuestro. Este color base es lo que nos va a permitir tener una imagen en general mucho más homogénea, mucho más limpia, y lo vamos a ir complementando con este color que es el que tiene más fuerza, en nuestro caso este lila, y un 10% para estos botones, o sea, para estos
botones en el caso de los sitios web o algún elemento que queramos destacar en otro color, pero siempre dentro de nuestras posibilidades en los colores de la marca. ¿Cómo pueden ideas para que ustedes resuelvan esto dentro de los colores que ya tengan en mente? Existen incluso plataformas como esta de Adobe, que se las vamos a entregar en el documento complementario de los links al final, o sea, se lo enviamos después, donde pueden jugar con estas teorías de color, por ejemplo, estas triadas de análogos o colores complementarios, donde si ustedes se meten a esta página, al mover el circulito y cambiarse de un color, abajo nos va sugiriendo los colores que en este caso complementan, por ejemplo, el color base que nosotros queremos utilizar. Existen también esta selección mediante triada y mediante tonos, que es el nombre que le pone la página, pero si ustedes ya saben por dónde va lo que ustedes quieren, con esta página o con alguna similar, van a poder encontrar qué colores combinan, para no dejarlo tanto a la suerte o al gusto personal, sino poder utilizar realmente una metodología de color. Dentro de eso también tenemos esta psicología del color, que tienen que haberlo escuchado antes, no solamente se ocupa en marketing, sino incluso para decorar casas, por ejemplo, donde los colores traen intrínsecamente, no solamente traen un significado, incluso a nivel inconsciente o en el tema particularmente de marketing, que hemos ido asociando. Hemos hablado antes de no ponernos tan creativos, ¿sí? Sobre todo en este tipo de situaciones donde el cambiar algo podría hacer que nos cambie el significado o lo que la gente podría entender a través de nosotros. Y es lo primero que dijimos, ¿cierto? Hay que lograr este equilibrio entre quién soy y lo que quieren ver. Acá les dejo alguna tabla con los principales colores y su principal significado. Obviamente esto puede variar un poco y sí pueden dejar un poquito a la creatividad, pero teniendo en cuenta lo que en general o la masa podría entender a través de esto. Les dejo algunos ejemplos solamente para comprobarles y que me crean, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de medicina, que es el concepto que está abajo, si hablamos de medicina, asumo a todos, se nos viene el color azul o tonos relacionados al azul. Por lo tanto, si mi empresa, por ejemplo, es proveedora de insumos médicos, probablemente por ahí va a ir mi línea para los colores que voy a usar en la empresa. Si hablamos del botón cancelar en un sitio web, lo más probable es que piensen en rojo. Cualquier empresa o servicio, producto que tenga que ver con naturaleza, con algo reciclable, por ejemplo, podríamos ir al verde, a menos que tenga que ver con algo de agua, pero vamos a asumir obviamente el verde. Artículos femeninos en rosado, obvio. Comida rápida, acá hay varias marcas que utilizan el rojo y el amarillo, entonces eso nos ha ido también guardando la información. Y la tecnología pasa mucho en colores de azul o también en gris e incluso tiraditos para negro, que en el fondo son como colores muy formales, muy cuadrados, muy empresariales, ¿sí? Funeraria, adivinarán, negro, tal vez un poquito de rojo. Buceo, azul, todo el rato. Y si buscan alguna empresa de buceo, algún proveedor relacionado a buceo, lo más probable es que encuentren esas tonalidades porque finalmente es lo que te hace relacionarte con el producto, ¿sí? Te hace, en este caso, literalmente estar inmerso en lo que el buceo tiene relación. Y por último, Amazon, que acá no sé si para todos va a ser tan claro el color naranjo, porque esto empezó siendo sobre todo muy full fuera de Chile. Pero sí me interesa contarles este ejemplo porque Amazon hizo muchos cambios de color. Es un caso de estudio donde a través del sitio web y cuando empezaron a implementar los carros de compra, los envíos rápidos, por ejemplo, cambiaban los mismos colores del sitio o hacían adaptaciones al logo para llegar al naranjo, que es el que el público, digamos, a prueba y error, definió que es el que generaba que fuera más llamativo y generaba mayor interacción. Hemos hablado cuando tuvimos la clase de los sitios web sobre la importancia de poder hacer pruebas y de atrevernos a escuchar lo que la data nos entrega. En este caso para Amazon fue el color naranjo. Pasamos a otro aspecto de la personalidad o que va a delatar nuestra personalidad, que tiene que ver con la tipografía. Este ejemplo también lo habíamos visto antes, donde las letritas redonditas, manuscritas en morado, nos habla de una ternura, de un concepto más romántico, pero la misma frase en letras rojas
y a medio escribir se ve un poco tétrico, si no es que amenazante. ¿Sí? Recomendaciones para que lo puedan evaluar, tanto si ya tienen algo hecho como si lo van a realizar ahora. Les sugiero no usar más de 2 tipografías. Tener 2 tipografías de base, igual como los colores decíamos, mi color más fuerte es el blanco en la agencia, el segundo es el morado y tengo otros de apoyo de repente. Acá la tipografía es muy similar. ¿Cuál es tu tipografía real, la principal de la marca? Ok, puedes apoyarte de una segunda tal vez para textos especiales y ya si fuera muy necesario una tercera. Pero si las pones todas juntas o al mismo nivel o las mezclas indeterminadamente, va a quedar desordenado, ¿sí? A falta de un mejor término, se va a ver chascón, se va a ver incluso sucio, o sea, nos lleva a pensar en características o atributos a nivel de la imagen que si lo pensáramos frente a una persona no es lo que uno esperaría para llegar a esta imagen profesional, nuevamente profesional, que estén acorde a la personalidad. O sea, si yo siempre doy este ejemplo, si vendo cupcakes y son rosaditos y toda mi panadería es una dulzura por sí sola, lo más probable es que mi tipografía sea toda redondita también. En cambio, si vendo tecnología, como lo estábamos hablando, las letras van a ser más rígidas, porque es finalmente lo que estoy ofreciendo. Tiene que ser legible. Hay muchas letras muy bonitas, pero de repente, no sé, la parte en la que se entrelazan no se ve tan clara, o hay alguna letra en particular que tiene algún cachito, que tiene alguna vuelta, que queda incómodo al leer. La idea es que cuando alguien lo vea, lo entienda de inmediato y no tenga que estar traduciendo o adivinando. Por lo mismo, cuiden los tildes. Eso sí que se ve muy, muy feo. Cuando alguien escribe, es muy común ver esto, por ejemplo, en los subtítulos de los Reels o de algún video en redes sociales, donde ocupan alguna tipografía que con los tildes se ve mal, se achica, cambia, y se ve muy, muy sucio. Entonces, para respetar nuestra tipografía y esta personalidad de marca en la que estamos trabajando, tenemos que cuidar los tildes también. Y por último, el contraste apropiado cuando la vayan a utilizar. O sea, si tengo letras que son muy claras, voy a tener que procurar que mi color de fondo o donde lo vaya a imprimir, donde lo vaya a usar, sea más oscuro para que realmente me haga un contraste. O al revés, si no se quieren complicar mucho, no ocupen letras tan claras, porque lo más probable es que tengan una diversidad de fondos donde utilizarlas y les va a estorbar en algún momento. Elementos complementarios. Esto queda súper bonito para demostrar, para reforzar esta personalidad de marca. Acá les dejamos 2 ejemplos, obviamente uno de la agencia, y otra marca que construimos de cero desde el logo en adelante. Y si se dan cuenta, tiene estos iconitos que luego pueden ser aprovechados de distintas formas. Es una cafetería, entonces tiene el sándwich, tiene el té, y estos elementos los podemos poner en los posts, lo podemos poner en el menú, los podemos incluso como cortar. Si se dan cuenta, no sé si se nota tanto, la idea es que no se note tanto, así que estaría perfecto. En el banner de nosotros, de la agencia, en la esquina, esas rayitas blancas que hay, voy a mover el mouse en vez de mover las manos, las rayitas blancas que hay, es nuestro logo, que está en el fondo en otro tamaño o puesto de otra forma, donde no se ve que estamos repitiendo el logo, pero sí lo ocupamos para complementar esta imagen que ya tenemos diseñado. Ya, además, por ejemplo, para hacer la comparación, para la agencia nosotros ya tenemos definido un estilo de diseño donde podemos trabajar con estos montajes, donde podemos intercalar imágenes reales con imágenes más trabajadas. En cambio, el café va directamente a trabajar con iconos distintos. El nivel como de fotografía o de montaje que ellos podían lograr en su día a día era distinto, por lo tanto, hubo que hacer esta construcción para que ellos pudiesen seguir utilizándolo en adelante, y eso es súper importante cuando ustedes definan cómo van a mostrar la personalidad, que sea algo que además puedan conservar para que sea una personalidad realmente coherente y no se nos empiece a caer en el camino. Entonces, ¿cómo vamos a usar las imágenes para que luzcan? Y acá recuerden, lo que tomen de acá o el tipo de foto, por ejemplo, que quieran usar, va a depender de la personalidad y de lo que ustedes estén mostrando, pero es importante que conozcan las opciones para que no se vayan a perder de una opción por desconocimiento, ¿sí? Lo primero
y yo sé que puede sonar un poco redundante ya a estas alturas, pero utilizar una cámara limpia. Esto sobre todo suponiendo que no podemos o no vamos a utilizar algún fotógrafo profesional de producto, por ejemplo, y tal vez con nuestro celular, para lo que estamos buscando es suficiente. El celular tiene buena cámara, lo vamos a poder trabajar adecuadamente, pero asegurémonos desde limpiarla hacia adelante. La composición de imagen, que son estos cuadritos que incluso en las mismas cámaras de los celulares se puede configurar, acá obviamente está resaltado, pero uno puede hacerse esta composición mental de todas formas. Lo que busca es entender completamente cómo va a ir la imagen y no fijarnos únicamente, por ejemplo, en este caso, en la foto del medio, en la mancha de la zapatilla, que esto es para un producto de limpieza de zapatillas, ¿sí? Sino que entender el resto del contexto de la foto. Y esto se nos va a ir también notando y o cayendo en el camino. Por ejemplo, cuando vemos que nos envían fotos de la oficina. Y claro, el equipo se ve precioso en el medio para la foto del quiénes somos en el sitio web, pero al costado hay un escritorio y hay, no sé, tazas sucias, un montón de cables apilados, porque no se toma en consideración el contexto completo. Entonces, mejor que les sobre espacio y que terminen cortando partes, a que al final la foto se arruine por detalles como ese. ¿Sí? La profundidad de campo, fíjense el que tiene la foto con la zapatilla, nos muestra en primer plano lo que quiere mostrar que este extensor, digamos, que es un soporte, ¿sí? Y el resto se permite ponerlo como con este difuminado porque solamente es de adorno, y aún así lo cuidamos, o sea, tiene el frasquecito azul atrás, porque la idea es darle un contexto completo, pero que el foco nos permita resaltar lo que estamos mostrando. Versus, por ejemplo, esta profundidad de campo que nos puede servir para otros aspectos, tal vez no para este producto en particular, aunque si buscamos el mensaje adecuado, tal vez quedaría bonito de todas formas. Pero consideren que podemos utilizar estos dos extremos. La luz es súper importante. Una luz dura efectivamente nos da una sensación de dureza. ¿Sí? Como toda la imagen muy pesada, todo muy marcado, incluso en este caso, por ejemplo, que es un rostro, resalta atributos que tal vez no querríamos resaltar en la persona. En cambio, esta luz suave nos da una cordialidad mayor, una cercanía mayor, y diría que esto aplica casi para todas las marcas. O sea, en general ocupamos una luz suave para todo, a menos que lo que estén buscando requiere una luz dura, pero es muy común caer en el error de ocupar luz dura solo por no saber. Tomen esta precaución, que se puede tomar además desde el inicio, no necesitan después ser un super editor de fotografía. Ya, la intención de uso. Para mantener, dijimos, coherente el cómo voy a mostrar mi marca y la personalidad que quiero representar, llegar y sacar fotos a la loca no va a tener tanto sentido o me voy a quedar corto en algún minuto, porque realmente yo quería mostrar otra cosa y no tomé la precaución de planificarlo. Entonces, por ejemplo, si en redes sociales yo quiero mostrar este producto de limpieza de zapatillas en uso, una foto así como en acción queda súper chora para redes sociales. En cambio, si voy a poner un catálogo más formal en el sitio, carro de compra, qué sé yo, voy a necesitar un tipo de foto muy distinta. Entonces, planifiquen esta toma de fotografía según dónde la vayan a usar y luego procuren que si los usos son distintos o la forma de tomarlos son distintos, aún así sean coherentes dentro de la personalidad. En caso que no puedan sacar tantas fotos, recuerden que siempre tenemos estos bancos gratuitos de imágenes. En el caso que ustedes tengan algún producto muy particular, como estamos viendo con las zapatillas, muy difícilmente van a lograr sacar una fotografía de un banco de imágenes así, porque obviamente son mucho más genéricos. Pero cuando queremos apoyar otros recursos gráficos relacionados a la marca, sí podemos sacar fotos que tal vez puedan ser más genéricas, pero por ejemplo, si yo vendo algo ecológico y todo lo voy a basar en este verde, que dijimos está ligado a la naturaleza, voy a poder encontrar otras fotos que también tengan que ver con naturaleza o que apoyen otros conceptos a través de estos bancos gratuitos. No necesito directamente mostrar un producto, sino que continuar con la coherencia de la marca. Y en el caso de redes sociales, por ejemplo, también tenemos el tema de la intención, considerando que queremos llamar la atención todo el tiempo y que además esta intención tiene que ir de la mano con el texto que le voy a poner en la caja. Entonces, de hecho, sí pueden hacerlo al revés. Primero construir los textos, la grilla, saber cuál es la información
o el patrón de post que van a seguir y luego conseguir la imagen mucho mejor porque ahí sí que van a estar completamente planificados. La ortografía, que yo creo que por lo menos en la mitad de la clase lo he nombrado, lo voy a nombrar, pero es indispensable. Acá, sobre todo porque estamos hablando de personalidad de marca y hemos repetido personalidad de marca, coherencia, profesionalismo, ¿cierto? Y no ser tan creativos, que en esto no aplica para la ortografía. Eh, pero que sí la ortografía nos va a terminar de dar esa imagen. Y porque incluso les diría que tener buena ortografía es como tener la casa limpia, tal vez no se ve de una o no se valora por sí sola, pero si tenemos falta de ortografía o si tenemos la casa sucia, sí se nota. Entonces, no queremos que se noten cosas malas. Es mejor que simplemente todo se vea armónico y funcione bien. Entonces, esta ortografía nos permite colaborar con ese orden, nos transmite ese orden, termina de complementarnos o de entregarnos este carácter profesional, porque obviamente algo que tiene faltas de ortografía nos da la sensación de haber estado hecha al lote, de tener poco cariño incluso, como le decimos nosotros. Comprueba nuestro trato con el resto. O sea, realmente me preocupé y soy respetuoso de cómo te voy a hablar y para eso me preocupo y me ocupo de que todo lo que hable de mi marca no tenga faltas ortográficas. No hace ejemplares también, en un buen sentido, porque nos permite ir mostrando cómo sí se deben hacer las cosas, cómo sí debemos mostrar la marca. Y otorga felicidad y credibilidad. Y felicidad puede sonar un poco exagerado, pero personalmente me molesta ver las faltas ortográficas. Entonces sí me quita felicidad, por lo tanto sí me la otorga. Preferimos dejarlo. Credibilidad, obviamente, no tengo que defender eso. Una marca que se ve ordenada ya se va a ver más creíble por sí sola. Y para redes sociales, además, tener la consideración de la música. No solamente por la música que está de moda o la tendencia de ese minuto, sino que la música pensando en, por ejemplo, hacer un video corporativo o hacer algo que salga de la tendencia. La música nos muestra distintos atributos, como la emoción que le vamos a poner, si es una música más feliz o más triste, la velocidad, que si algo realmente queremos, por ejemplo, transmitir algo más relajado o algo mucho más prendido, y para efectos de la intención, incluso si buscan en Google o listas de Spotify, por ejemplo, se habla de música para hacer aseo, música como dice acá para correr, música para el gym. Entonces es un concepto que inconscientemente también todos, por lo tanto sus potenciales clientes, van a tener asociado. De hecho, me salgo un poco de lo estrictamente marketing digital y esto es lo típico que se habla de los supermercados, por ejemplo, que cuando van a cerrar o cuando ya está cerca de la hora de cierre, ponen música más acelerada para que uno inconscientemente se mueva a un ritmo distinto. Eso mismo lo podemos traspasar con este tipo de cosas al digital. Ahora, directamente a la creación de imagen. Lo más común que podemos, en lo que vamos a ocupar esta personalidad, hablamos de los logos, de los sitios web, de los dossiers de presentación de empresa. Estos tres los vamos a entrar un poco más en más detalle, pero los van a ocupar o lo van a necesitar para todo lo que salga a nombre de la empresa. Las firmas para los correos electrónicos, las tarjetas impresas, pendones, material POP, tazones, poleras, yoki, lo que se les ocurra. Para los logos, por favor, considerar que no necesita ser literal. Pizza, pizza, por ejemplo. Yo, ya me voy a ir a Apple primero. Siempre decimos lo mismo. No vende manzanas. Y aún así, si ustedes ven esto, no piensan en una empresa agrícola. Sí, porque ya tiene tal nivel de posición que no necesita ser literal, ni siquiera necesita decir nada. Ahora, obviamente ellos llevan un importante trabajo por detrás de personalidad, de reconocimiento, pero nosotros tampoco necesitamos hacerlo de esa forma, ya para que no se queden pegados. De hecho, cuando es más literal o tiene que estar muy bien construido, o se ve nuevamente como más menos pensado, puede ser menos construido. Les voy a mostrar unos ejemplos de construcción. Y pizza, pizza, que no tiene una pizza. Ahora sí tiene como un trozo de algo en el logo, es lo que al menos yo interpreto, perdón, pero no nos muestra una pizza. Y aún así se entiende.
Esto, acá empezamos a hablar un poco de construcción, si se dan cuenta, esta es una unión de conceptos. Después de entender lo que necesitaba la marca, qué es lo que quería mostrar o de dónde venía su nombre incluso, empezamos a unirlos. Estos tenían más de una propuesta, estos fueron las finales que escogieron los clientes, pero por ejemplo el Café Chango, que era del norte y en honor a la cultura de los changos, mezclamos, dijo, fue el diseñador, es un seco, la bolsa de los changos, que se llaman dalcas, hizo el esquema, lo cruzó con esta taza de café y le agregó el grano de café. Entonces, tiene una elaboración, obviamente que teníamos que llegar a un diseño que fuera entendible fácilmente. Esta no es, es un café, digamos, no, es difícil que se llegue a posicionar como Apple en algún minuto. Entonces tenía que ser representativo, pero eso no le quita que pueda tener un diseño o un complemento mucho más construido. Y en la parte de abajo es una corredora de propiedades que administraba edificios también. Entonces se mezcló la letra T y la A que tenía que ver con el nombre de la empresa y se construyó un edificio. Entonces al final la empresa sabe lo que significa y para el cliente puede tener hasta un significado abstracto, pero a nivel visual se ve más completo, se ve más relleno, no parece una app que descargué en el celular y le agregué 3 conceptos para que me hicieran un logo, ¿sí? Tenía que decirlo en algún minuto. Acá hay otro ejemplo. Brimut es una empresa de transportes con camiones por carretera y se mezcló la letra B con esta flechita de dirección y la suma de eso construyó el camión, ¿sí? Para poder ocupar en algún punto este logo, este ISO logo como forma independiente. Y Qualitas, que tiene la G y la Q incorporados, y además que no está en la presentación, pero ese circulito de abajo es porque era un holding, era un conglomerado de empresas, entonces agregaron estos puntitos al lado para mostrar que eran más. Por otro lado, o recomendación. Bueno, en este caso información. Mi recomendación es que ocupen el isólogo, la opción de arriba, donde podemos tener este monito, ¿cierto? Este monito por separado de las letras, versus el logotipo, donde los signos que vamos a utilizar están dentro del texto, como es Subway. Las flechitas vienen dentro del nombre de la marca, que es Subway. Y eso lo agarraron y lo transformaron para poder ocupar como un isólogo independiente también. Sea como sea que ustedes prefieran construirlo, aparte de las letras o mezclado con las letras, es importante o altamente recomendable que construyan este isólogo para que puedan utilizar para otros efectos. Donde no convenga, donde sea incómodo, donde sea muy grande incluso, mostrar el logo completo. Es importante cuando construyan su logo que sea un diseño escalable, sobre todo, por ejemplo, para usos digitales. Si lo tienen que poner más chiquito y se nos va a perder lo que dice abajo, lo único que vamos a hacer es que se vea un manchón que ensucie, ¿ya? Y si lo quieren ocupar, por ejemplo, para bordados, como se ve en la polera, tenemos que tener esta versión simplificada donde efectivamente nos lo puedan bordar. Si tengo un diseño, bueno, ahí era lo que venía. Si tengo diseños de logo en 3D o tengo degradados o ambos juntos, eso no lo van a poder bordar. Van a tener que, no sé, estampar la polera de alguna otra forma distinta que les va a durar menos o va a ser mucho más difícil ocuparlo en la esquinita de un post de redes sociales. En el fondo es mucho más difícil de trabajar cuando podría ser mucho más limpio y en estos casos, además, mucho más moderno, porque el 3D y el degradado se ve un poco de los 2000, ¿sí? Definir el claim o la bajada o el subtítulo, que a veces puede ser muy simple, como Chango que solo dice café. Y de hecho, si mi memoria no me falla, quisieron poner café justamente porque la construcción del logo querían asegurarse de que a la vez se entendiera que era una taza. Tal vez si no dijera café, no se entendería tanto o se asumiría la parte de los changos, por ejemplo. Tenemos el doctorado, que en este caso la UCN tiene hartos programas, entonces sí o sí necesitamos algo más contundente, más descriptivo en la parte inferior. Brimut, que solamente les decía, escogió transporte, justamente porque su nombre no dice mucho, o sea, el nombre por sí solo no es literal, así como el logo no es literal, por lo tanto queríamos aterrizar o terminar de aterrizar la idea para los efectos que fuera necesario y ser mejor
que en este caso fue una reconstrucción del logo que ellos habían creado hace muchísimos años, pero ellos querían conservar como la esencia original. Entonces se realizó modificaciones dentro de lo permitido, pero para que sí llegara a un uso que correspondiera a las características que necesitamos hoy día para estos temas de que sea escalable, de uso digital y lo que hemos conversado, ¿sí? Una vez que tengan su logo, ideal que tengan un manual de marca, porque así cualquier persona que vaya a trabajar con su imagen después, por ejemplo, contratan a alguien para redes sociales, ya saben cómo lo tienen que usar y cómo no. El manual de marca incluso nos entrega información como, por ejemplo, los márgenes de seguridad. Si yo tengo un logo, no lo puedo poner tan pegado a la orilla de alguna información, tengo que tener un margen de X espacio para justamente tomar la precaución de que no se vea como que se está cayendo de la imagen o como que está sobrando, que como que la pusimos de última hora a la mala. Para los sitios web, no vamos a entrar en más detalle, recordando que todas las clases son cortas y que ya hicimos la clase que tiene que ver con sitios web de calidad y hablamos justamente de cómo utilizar la imagen dentro del sitio web para que se vea bien. Así que súper invitados a que la vuelvan a revisar. Está en YouTube, pero también está en el sitio web para que puedan encontrar el material descargable adicional. ¿Sí? Y nos saltamos entonces al último punto que tiene que ver con la presentación de empresa. ¿Cuál es la estructura esperada? En el fondo, lo que todos queremos ver cuando recibimos una presentación, y les dejo este esquema para que si ustedes la tienen o la van a construir, puedan guiarse. Una portada que sea muy clara, muy bonita, que va a ser la primera impresión, entonces hay que ponerle talento en esa parte. El quiénes somos. Puede ser que no siempre sea tan relevante o tan obligatorio, sobre todo en transacciones que puedan ser más rápido, por ejemplo, si tengo un carro de compra, pero si sobre todo venden servicios, por ejemplo, si tienen atributos de su historia que quieran resaltar, como los años que llevan en el mercado o las empresas con las que han trabajado, esta es la oportunidad. Para ya empezar a calentar el terreno, es lo que llegamos directamente a los servicios. Los beneficios de la empresa, recordando en cómo beneficiamos nosotros a la empresa. No solamente lo bacán que somos, sino que porque ellos deberían contratarnos a nosotros. O sea, no sé, despachamos rápido, hemos atendido más de 1000 empresas, no sé, atributos que ayuden a que este potencial cliente ya se sienta respaldado, acogido, y ahí recién llegamos a al detalle de los servicios que ofrecemos. Si tenemos muchos servicios, si tenemos muchos productos, podemos agruparlos igual por categorías para que no sea infinito y se nos aburran a la tercera lámina. Pero lo importante es que mientras tanto quede muy llamativo. Podemos agregar al final, ya para terminar de darnos solito este espaldarazo de seguridad, los proyectos que hemos realizado antes o los resultados que hemos obtenido. Y al final, una lámina con los datos de contacto, eso sí o sí, invitadísimos a dejar consultas, por ejemplo. Ahora, para ser más aterrizados, ideas, el orden estaba mal, ideas para que quede guapa esta presentación de empresa. Ocupen separaciones que destaquen. Este es el minuto para aprovechar esa personalidad de marca, esas imágenes que ya tenemos sacados. Es el momento para lucirnos a nivel de imagen todo lo que podamos. La información, por supuesto, es muy importante, pero qué latero ver una presentación en blanco o ver todos los textos apiñados, arrugados, no dan ganas de leerlo. Entonces, por lo tanto, segundo punto, aprovechar las imágenes incluso más que el texto. Aprovecharlas, como les decía, sobre todo, por ejemplo, para estas separaciones o para destacar atributos o alguna historia de la empresa. Apóyense con iconos también. No necesitamos solo ocupar imágenes directas de la empresa. Recuerden que podemos ocupar cosas donde lo que estamos diciendo se vea representado. Y en ese caso, para separar ideas, los iconos también son muy llamativos y pueden ser muy claros. Evitar estas murallas de texto, que también lo hemos hablado antes, estas letras apiñadas que no dan ganas de leer, no lo pongan así, por favor. Y en este caso, como ya hablamos de este diseño de colores de un 60, 30 y 10%, además de los contrastes de color, aprovechenlo acá. O sea,
Se supone que el logo es como lo primero que ven de nosotros, pero no siempre es lo primero que recuerdan o incluso lo más memorable, porque están preocupados del nombre de la empresa, de cómo conseguir un contacto, no sé, de otras cosas más prácticas de repente. Pero desde ese logo, desde esta presentación de empresa, desde ese sitio web, es donde vamos a terminar de convencerlos en quiénes somos, en lo que le podemos ofrecer o en cómo ellos podrían vernos. O sea, estas tres son las instancias que más se aprovechan. Y obviamente esas cositas cortas como las tarjetas físicas de presentación en caso que las ocupen. Por supuesto, si el logo además es memorable y tiene colores bonitos, todo nos va sumando siempre y cuando, recuerden, todo sea coherente. Estamos hablando de la misma marca, de la misma personalidad. Por último, cuidar los márgenes o las zonas de seguridad, que era como lo que les decía de los logos, no nos pasemos, que no nos quede la información colgando, y no abusar del logo. ¿Por qué? Porque de repente nos pasa que queremos que el logo esté en todas partes y que todos nos vean para que nos recuerden. Tenemos más cosas por las cuales ser memorables. El logo es importante. Pero incluso presentaciones como de grandes empresas tipo Nike, prácticamente no ocupan su logo. Lo ponen al principio y ya está, porque los conocen, no necesitan, ellos no tienen esta necesidad de estarlo reforzando permanentemente porque ya saben quiénes son. Ok, tal vez nosotros no nos conoce todo el mundo y queremos reforzarnos, pero no abusemos, ¿sí? No nos pasemos porque al final, en vez de reforzar, cansa, simplemente cansa. Entonces, ¿qué revisamos hoy día en esta clase de cómo usar la imagen a tu favor? Definimos los conceptos de esta personalidad, que se supone ya conocemos, cómo aprovecharlos para ser demostrados a través de la imagen y por lo tanto cómo vamos a construir estas imágenes al final. Recuerden que todavía tenemos más clases. La próxima es mañana y habla del posicionamiento web, la estrategia SEO-SEM, la orgánica o la pagada, ¿sí? Y además les dejo acá otras que puedan tener relación, como es el cómo construir tu personalidad de marca. Les decía, hoy día nosotros hablamos como si ya lo supiéramos, pero si quieren saber qué preguntarse para llegar a construirla recién, vamos a tener esa clase el próximo miércoles. Y otra clase de sitios web, donde también obviamente vamos a aprovechar el tema de la imagen todo el tiempo, pero que tiene que ver con que puedan definir cuál realmente necesitan y pueden trabajar. ¿Sí? Así que invitadísimos a estas o al resto de las clases. Y pasamos, si es que existen, a la sección de preguntas. Recuerden que cualquier consulta después también nos la pueden enviar a hola@rominacaroca.cl. No sé, Ips, ahora sí, si existe alguna pregunta ya en particular. No dije al principio que las dejaran en el chat, lo olvidé. Genial. No, no es obligatorio, pero sí la psicología nos ayuda a tener una guía sobre cómo nos podrían ver o cómo nos podemos mostrar. Ahora, por ejemplo, nosotros, bueno, en la agencia ocupamos morado. Morado es nuestro color principal y que tiene que ver con, lo olvidé, que tiene que ver con como compasión por lo que se hace, con información. Entonces, para nosotros tenía mucho sentido, pero tal vez para alguien el morado es muy suave o es muy femenino incluso, va a depender de cómo ustedes se quieran mostrar. Ahora, sí nos va a pasar que si escogen rojo y amarillo, sí da hambre. ¿Sí? Ver el logo, lo más probable es que haga ciertas asociaciones. Ahora, la parte buena que tiene esto, la ventaja que pueden aprovechar es que no es que los colores sean tan rígidos. O sea, tenemos variantes de color también. Tal vez el morado no les haga tanto sentido, pero tirado hacia un azul sí ya podría tener que ver con lo que ustedes quieren demostrar. No sé si me desvié mucho de la respuesta, pero no es obligatorio, pero sí nos da una guía sobre lo que quieren mostrar y sobre lo que no. Incluso cómo unir los colores para que puedan usarlos a su favor, que era la tónica de esta clase. ¿Y?
Ay, los errores más comunes. Yo creo que tratar de ponerle mucho. Ya, acá me voy a ir, voy a ser súper sincera. Pero cuando tratan de que el logo tenga muchas cosas, o por ejemplo, si su empresa vende mucho, el asunto es que el logo se colapsa. O para tratar de ponerle diseño o ponerle personalidad, le ponen estos 3D, por ejemplo, para que se vea como con forma. Y hay otras maneras de mostrarlo robusto, o tratan de usar degradados, o los textos que ponen abajo son muy largos, o no pueden usar el mono por separado y tiene que ser siempre esta imagen como muy abusiva, siento, como mucha información, todo muy pesado que al final se colapsa y no se entiende nada. Yo creo que el error más común es tratar de decir todo y muy literal y que se colapse. Ya tratar de meterle mucho diseño como forzadamente, tratar de meterle mucha información, cuando al final el logo debería apoyarnos, destacarnos, ser un atributo más, no es la presentación de empresa. ¿Sí? Si alguien quiere abrir micrófono de repente, ¿no? Creo que no. Bueno, entonces, como otras veces, voy a asumir que todo quedó muy claro. Recuerden que les vamos a enviar por mail la confirmación del link para que puedan descargar el material adicional que tiene que ver con el link de situaciones o de plataformas revisados en la clase y el link para que puedan repetir la clase en caso que quieran volverla a ver o ponerla en una velocidad más bajo, entendiendo que es una clase muy rápida. Y repito, cualquier consulta, de todas formas, el mail está disponible o nos vemos en una siguiente clase. Ustedes escogen. Y ahí, entonces, nada más que agradecer y cerremos. Sí, muchas gracias a todos. Veo nombres repetidos por ahí, Juan, Jessica, así que muchas gracias. Gracias a Que tengan una ustedes. buena tarde, nos vemos. Muchas Chao, gracias. chao.